ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En este podcast escucharás íntegro el texto propuesto por el Consejo Constitucional y el Comité de Expertos para ser sometido a votación ciudadana en diciembre próximo. Capítulo 4. Estatuto Parlamentario. Artículo 66. 1. No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores. A. Los ministros de Estado, los subsecretarios, los representantes del presidente de la República en las regiones y provincias y los secretarios regionales ministeriales. B. Los gobernadores regionales, los alcaldes, los consejeros regionales y los concejales. C. Los miembros del Consejo del Banco Central. D. Los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces de los Tribunales Ordinarios y Especiales. E. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales. F. El Contralor General de la República. G. Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. H. El fiscal nacional, el fiscal supraterritorial, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público. I. Los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el general director de Carabineros de Chile, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. J. Los integrantes del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia. K. Los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral. L. Las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial. 2. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieran tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro de los 6 meses inmediatamente anteriores a la elección. Sin embargo, las personas mencionadas en los literales G y L no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura, y en el caso de las indicadas en los literales F, H, I y K, el plazo de la inhabilidad será de los 2 años inmediatamente anteriores a la elección. 3. Si las personas enumeradas en este artículo no fueran elegidas en la elección, no podrán volver al mismo cargo ni ser designadas para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral. Las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal deberán suspender dichas funciones desde el momento de la inscripción de sus candidaturas y hasta el día de la elección. Artículo 67. 1. Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondo del fisco, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el fisco tenga intervención por aportes de capital y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. 2. Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital y en los cargos directivos de naturaleza gremial o vecinal. 3. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe. Artículo 68. 1. Ningún diputado o senador desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior. 2. Esta disposición no rige en caso de guerra exterior ni se aplica a los cargos de presidente de la República, ministro de Estado y agente diplomático, pero solo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de diputado o senador. Artículo 69. 1. Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país por más de 30 días sin permiso de la Cámara que pertenezca o en receso de ella de su presidente. 2. Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza.
En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. 3. La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte. 4. Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe o intervenga de cualquier forma por sí o en representación de otra persona natural o jurídica, ejerciendo acciones jurisdiccionales de cualquier naturaleza, salvo que haya sido directamente afectado u ofendido o lo hayan sido los parientes que determine la ley. También cesará quien ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento. 5. Cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios violentos o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación. 6. Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas precedentemente, no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de 2 años. 7. Cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley electoral señalará los casos en que existe una infracción grave. Asimismo, el diputado o senador que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de 3 años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los 2 actos electorales inmediatamente siguiente a su cesación. 8. Cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que durante su ejercicio pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere esta Constitución, sin perjuicio de la excepción contemplada respecto a los ministros de Estado. 9. Los diputados y senadores podrán renunciar a su cargo cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. 10. Cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. 11. Quedará impedido de jurar el diputado o senador electo que desde el día de su elección incurriere en la causal del inciso precedente. 12. El conocimiento y resolución de estas causales de cesación será de competencia del Tribunal Calificador de Elecciones. Artículo 70. 1. Los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos en sesiones de sala o de comisión. 2. Ningún diputado o senador desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, pueden ser acusado o privado de libertad, salvo el caso de delito flagrante. Si la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previamente la acusación, declarando haber lugar a formación de causa. En contra de las resoluciones que al respecto dicten las Cortes, podrá apelarse ante la Corte Suprema. 3. En caso de ser arrestado, algún diputado o senador por delito flagrante será puesto inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva, con la información sumaria correspondiente. El tribunal procederá entonces conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. 4. Desde el momento en que se declare por resolución firme haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador imputado, suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. Artículo 71. Los parlamentarios percibirán como única dieta por su labor parlamentaria la que determine la comisión a que se refiere el artículo 107, la que en ningún caso superará la percibida por un ministro de Estado. Para su determinación se considerará el buen uso de los recursos públicos y su proporción con la remuneración de otros cargos públicos o de representación popular similares. De esta dieta se deducirán las inasistencias injustificadas a sesiones de conformidad con la ley institucional respectiva. Artículo 72.
Los diputados y senadores deberán observar una conducta parlamentaria intachable, de respeto mutuo, y tener un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular. Artículo 73. 1. La ley institucional del Congreso Nacional establecerá las bases de una organización por bancada en cada Cámara, los derechos y obligaciones que tienen los parlamentarios que la integren, así como las consecuencias de renunciar a ellas. 2. Los parlamentarios elegidos como independientes y que no hayan postulado asociados a un partido político deberán incorporarse a alguna bancada en conformidad con el reglamento de la Cámara que integren. 3. Asimismo, esta ley establecerá las normas especiales de probidad, transparencia, cuenta pública participativa y rendición de cuentas que se le aplicará a los parlamentarios. Materias de ley. Artículo 74. Solo son materias de ley. A. Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra. B. Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social. C. Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley. D. Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del presidente de la República. E. Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país. F. Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. Las leyes que concedan indultos generales y amnistía requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el literal C del inciso 1 del artículo 20. G. Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración del Estado. H. Las que autoricen al Estado, a sus organismos, a los gobiernos regionales y a las municipalidades para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a las cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo periodo presidencial. Lo dispuesto en este literal no se aplicará al Banco Central. Y las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos, de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Esta disposición no se aplicará al Banco Central. J. Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que ésta tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas. K. Las que señalen el valor tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas. L. Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión. M. Las que señalen la ciudad en que debe residir el presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. N. Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales. Ñ. Las que regulen honores públicos a los grandes servidores. O. Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como asimismo la salida de tropas nacionales fuera de él. P. Las que autoricen la declaración de guerra o propuestas del presidente de la República. Q. Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general. R. Las que limiten o restrinjan los derechos y libertades fundamentales establecidos en esta Constitución. S. Todas otras normas de carácter general y obligatoria que establezcan las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Artículo 75. 1. El presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. 2. Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones, plebiscitos, como tampoco a materias que se vinculen directamente con derechos y libertades fundamentales o que deban ser objeto de leyes institucionales o de quórum calificado. 3. La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional, del Banco Central, del Ministerio Público ni de la Contraloría General de la República.
4. La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes. 5. Asimismo, el presidente de la República, dentro de los primeros 3 meses después de asumir en el cargo, podrá dictar disposiciones con fuerza de ley que modifiquen el número y denominación de los ministerios y las dependencias de sus servicios públicos. En caso alguno, podrá implicar una reducción del número de funcionarios, un menoscabo en sus derechos o remuneraciones, un cambio en su dependencia jerárquica directa, un aumento en el gasto público ni un aumento en el número de ministerios establecidos en la ley. 6. A la Contraloría General de la República le corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. 7. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos, en cuanto a su publicación, vigencia y efecto, a las mismas normas que rigen para la ley. 8. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad, podrán introducirse los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar en caso alguno su verdadero sentido y alcance. Formación de la ley. Artículo 76. 1. Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputadas y Diputados o en el Senado por mensaje que dirija el presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de 10 diputados ni por más de 5 senadores. 2. Los mensajes del presidente de la República serán suscritos por el ministro respectivo y podrán también serlo por no más de 10 diputados o 5 senadores. 3. El presidente de la República podrá someter a consideración de las respectivas comisiones de ambas cámaras las ideas matrices de un mensaje que aún no haya ingresado a tramitación. Las comisiones elaborarán un informe conjunto que deberá realizar recomendaciones en el plazo de 60 días y tras un periodo de audiencias públicas. 4. Las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza que sean, sobre los presuntos de la administración del Estado y sobre reclutamiento solo pueden tener origen en la Cámara de Diputados y Diputadas. Las leyes sobre amnistía, sobre indultos generales, sobre administración y gobierno regional y local, municipalidades y sobre la división política y administrativa solo pueden tener origen en el Senado. 5. Los proyectos de ley cuyo objeto sea la codificación serán informados por una comisión bicameral y votados en las salas de las cámaras según el procedimiento que establezca la ley institucional del Congreso Nacional. Artículo 77. 1. La ley institucional del Congreso Nacional determinará la información que deberá acompañarse al momento del ingreso de los mensajes y mociones, las que, en todo caso, deberán incluir un informe de impacto regulatorio y un informe de gasto fiscal cuando sea procedente. 2. Salvo acuerdo unánime, en contrario de la respectiva comisión o cámara, el ministro a cargo deberá asistir a la sesión de la comisión respectiva en la que se inicie el estudio de un mensaje o moción patrocinada de una materia correspondiente a su ministerio, así como a la sesión de la sala cuando dicho proyecto esté en tabla para ser votado. En caso de no comparecer, se aplicará la sanción establecida en la Ley Institucional del Congreso Nacional. 3. Las leyes institucionales de los órganos constitucionalmente autónomos solo podrán ser modificados oyéndolos previamente. La ley que regula la función jurisdiccional de los tribunales solo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema. Tratándose de las leyes relativas al nombramiento, formación de jueces, así como la gestión y administración del Poder Judicial, deberá oírse previamente al órgano respectivo. Asimismo, solo podrán modificarse las leyes institucionales de los gobiernos regionales y de las municipalidades y aquellas leyes que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país, oyendo previamente a un representante del Consejo de Gobernadores o de los consejos de alcaldes según corresponda. 4. Los órganos cuya opinión sea requerida de conformidad con el inciso precedente deberán pronunciarse dentro del plazo de 30 días contado desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente. Si el presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia al órgano. En dicho caso, el órgano deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva. Si el órgano no evacuare la consulta dentro de los plazos aludidos, se tendrá por cumplido el trámite.
Artículo 78. 1. Corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la ley de presupuesto y con las materias señaladas en los literales L y O del artículo 74. 2. Corresponderá asimismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para a. Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos y otras cargas públicas de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar sus formas, proporcionalidad o progresión. B. Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. C. Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecida en favor del fisco o de los organismos o entidades referidos. D. Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquier otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración del Estado y demás organismos y entidades anteriormente señaladas, con excepción de los cargos indicados en el artículo 107, como asimismo establecer días feriados, fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y además demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. E. Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado. F. La que establezca las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva. 3. El Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el presidente de la República. 4. Las mociones e indicaciones que versen sobre materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República serán declaradas inadmisibles por la mesa directiva de la respectiva Cámara o por quien ejerza la presidencia de la comisión, según corresponda. La declaración de inadmisibilidad, en tanto, podrá ser enmendada con los votos favorables de los 4/7 de los integrantes en ejercicio de la Cámara o de la comisión respectiva. Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional para conocer del asunto. 5. No podrá el Congreso, en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos ni en cualquier otra iniciativa, aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. Artículo 79. 1. Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán para su aprobación, modificación o derogación del mismo quórum que se exige para aprobar una reforma constitucional. 2. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley electoral o desarrollen el sistema electoral público o los sistemas electorales aplicables a los cargos de elección popular requerirán para su aprobación, modificación o derogación del voto conforme a los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. 3. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley institucional o de quórum calificado se aprobarán, modificarán o derogarán por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. 4. Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara o las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 81 y siguientes. Artículo 80. 1. El proyecto de ley de presupuestos deberá ser presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional no después del 30 de septiembre de cada año y si el Congreso no lo despachare dentro de los 60 días contado desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el presidente de la República. 2. El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, solo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuestos, salvo los que estén establecidos por la ley permanente.
3. La ley de presupuestos podrá modificar leyes permanentes solo cuando tales modificaciones provengan del mensaje o indicaciones presentadas por el presidente de la República durante su tramitación y siempre y cuando incidan en la forma de ejecutar los gastos que establece la propia ley o contengan alcances o limitaciones en el empleo de recursos públicos. 4. La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la ley de presupuestos y de los nuevos que establezca cualquier otra iniciativa de ley corresponderá exclusivamente al presidente de la República, previo informe de los organismos técnicos respectivos. 5. Si la fuente de recursos otorgadas por el Congreso Nacional fuere insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza. Artículo 81. El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de Origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara. Y si ésta lo aprueba en general por los 2/3 de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y solo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los 2/3 de sus miembros presentes. Artículo 82. 1. Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. 2. El presidente de la República delegará en uno o más ministros conjuntamente la facultad de hacer estas adiciones o correcciones para un proyecto determinado, las que deberán ser suscritas por orden del presidente de la República. 3. Aprobado un proyecto en la Cámara de Origen, pasará inmediatamente a la otra para su discusión. Artículo 83. 1. El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara Revisora será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, la que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades. El proyecto de la comisión mixta volverá a la Cámara de Origen y, para ser aprobado tanto en esta como en la revisora, se requerirá de la mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas, salvo que, conforme a esta Constitución, se establezca un quórum distinto para su aprobación. 2. Si la comisión mixta no llegare a acuerdo o si la Cámara de Origen rechazare el proyecto de esa comisión, el presidente de la República podrá pedir que esa Cámara se pronuncie sobre si insiste por los 2/3 de sus miembros presentes en el proyecto que aprobó en el primer trámite. Acordada la insistencia, el proyecto pasará por segunda vez a la Cámara que lo desechó y solo se entenderá que lo reprueba si concurren para ello las 2/3 partes de sus miembros presentes. Artículo 84. 1. El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Cámara Revisora volverá a la de su origen y en esta se entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el quórum que corresponda. 2. Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formará una comisión mixta y se procederá en la misma forma indicada en el artículo anterior. En caso de que la comisión mixta no se produzca acuerdo para resolver las divergencias entre ambas cámaras o si alguna de las cámaras rechazare la proporción de la comisión mixta, el presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de Origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora. Si la Cámara de Origen rechazare las adiciones o modificaciones por los 2/3 de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad, pero si hubiere mayoría por el rechazo menor de los 2/3, el proyecto pasará a la Cámara Revisora y se entenderá aprobado con el voto conforme de las 2/3 partes de los miembros presentes en esta última. Artículo 85. Aprobado un proyecto por ambas cámaras, será remitido al presidente de la República, debiéndose indicar sus autores si corresponde a un tratado internacional o una reforma constitucional o si contiene materias de su iniciativa exclusiva. El presidente, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley. Artículo 86. 1. Si el presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de Origen con las observaciones convenientes dentro del término de 30 días. 2. En ningún caso se admitirán las observaciones aditivas que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo. Las observaciones supresivas y sustitutivas serán siempre admisibles. 3. Las cámaras deberán aprobar las observaciones y si así lo hicieren, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al presidente de la República para su promulgación.
4. Si las dos cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los 2/3 de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al presidente de la República para su promulgación. 5. Con todo, deberán respetarse en los casos que correspondiere los quórum señalados en el artículo 79. Artículo 87. 1. El presidente de la República podrá hacer presente la urgencia de un proyecto en uno o todos sus trámites y, en tal caso, la Cámara respectiva deberá discutir el proyecto y pronunciarse dentro de los plazos que establezca la ley institucional del Congreso Nacional, las que en ningún caso podrán superar los 60 días. 2. La determinación del proyecto corresponderá hacerla a propuesta del presidente de la República a la Cámara en la que se encuentra radicado el proyecto de ley, en conformidad con la ley institucional del Congreso Nacional. 3. No obstante, cualquiera de las cámaras podrá acordar que el plazo de la urgencia de un proyecto quede suspendido mientras estén pendientes en la comisión que deba informarlo 2 o más proyectos con urgencia. 4. El incumplimiento de la urgencia generará las sanciones, incluidas las pecuniarias, que establezca la ley, las que recaerán sobre los presidentes de comisión o corporación que debieron haber puesto el proyecto en discusión o votación según corresponda. Artículo 88. El 1 de junio de cada año, el presidente de la República informará al país hasta 3 proyectos de ley que integrarán la agenda legislativa prioritaria, los que deberán ser puestos en votación y terminar su tramitación legislativa en el plazo máximo de un año contado desde que se informa dicha agenda. Su forma de tramitación y los plazos de cada trámite serán acordados por los presidentes de las cámaras y de las comisiones que corresponda a cada proyecto. En caso de incumplimiento de los plazos acordados para su despacho de las comisiones, por el solo Ministerio de la Constitución, el proyecto será puesto en votación en la sala correspondiente en su última versión sin que sea posible que ésta conozca o vote cualquier otro. Artículo 89. 1. Si el presidente de la República no devolviera el proyecto dentro de 30 días contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. 2. La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de 10 días, contado desde que ella sea procedente. El decreto promulgatorio podrá ser firmado por uno o más de los parlamentarios que suscribieron el mensaje o la moción. 3. La publicación se hará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. 4. Una vez publicada la ley, ningún tribunal podrá conocer acciones o recursos fundados en eventuales vicios de formas suscitados durante la tramitación del proyecto de ley. Escucha y comparte el contenido íntegro de la propuesta de nueva Constitución desde adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o en tu plataforma digital favorita.